Good afternoon, Buenos días, buenas tardes a todos. Es un placer tenerlos a todos aquí. Es nuestro segundo webinar sobre los datos móviles de teléfono. Este webinar ha sido auspiciado por Big Data Regional para Latinoamérica y el Caribe, para tener la Conferencia de Estadísticas de las Américas. Se puede visitar en SBR, donde podemos leer sobre el webinar y los talleres. Además, se ven los registros de nuestro principal fuente. Ustedes han sido grupo de prueba que recientemente ha recibido 5 libros sobre los datos móviles telefónicos. Junto con la metodología, esto guía también suministra los indicios, información sobre la migración, desplazamiento y las estadísticas y datos sobre la población dinámica. El link está en el chat y ahora es hora de hablar acerca de la migración. En palabras modernas, se ven los móviles de una ubicación a otra y como resultado la migración hay que entender y también medir. En este webinar vamos a oír acerca de reducir la migración y las estadísticas. Nuestra primera oradora es Cintia Barros. Ella es una coordinadora de la Organización Internacional de la Migración en Brasil. Cintia, es un placer tenerte acá. Y tú tienes la palabra. Thank you, Maria. Hello, everyone. So, like Maria said, como ha dicho María, me llamo Cintia y trabajo en IOM, la Agencia de las Naciones Unidas para la Migración. Es un real placer estar aquí con ustedes hoy día. Y voy a arreglar mi pantalla. Un minuto, por favor. Can you see? ¿Ahora pueden ver? Yes, Cynthia. Go ahead. Sí, Cintia, adelante. Today my voice is not very good. Mi voz hoy día no está muy buena, así que si tienen dificultad en entenderme, veamos la pantalla. Hoy día voy a hablar acerca del uso de datos móviles para las estadísticas de la migración. Durante esta presentación les voy a mostrar un poco acerca de la OIM, su objetivo, cuáles son, y vamos a introducir el documento de referencia, la estrategia de la OIM, que incluye cómo trabajamos con datos innovadores tal como Big Data. La charla principal de hoy es cómo utilizar los datos telefónicos y voy a hablar acerca de la existencia de nuestros colegas en Ecuador. Como el tiempo es corto, la expectativa aquí son puertas abiertas. La idea es no entrar en pequeños detalles técnicos para mostrar la falta de habilidad. Comencemos entonces. La IOM se creó en 1951. En 2019 fuimos los
el agente de las Naciones Unidas para la migración y también coordinadores y la Secretaría para la Migración. La IOM está comprometida con el principio que salva la humanidad en forma ordenada y dignificada en cuanto a la migración que beneficia a todos. Esa es la introducción. Para la IOM, la secuencia es lo que está definido como la persona que se aleja de su lugar de residencia habitual, ya sea esto en un país o a través de una frontera internacional, en forma temporal o permanente. Antes de ver la idea de migración internacional y con la idea de migración interna o desplazamiento interno. Hoy estamos en más de 150 lugares. Trabajamos con varias actividades, con la asistencia, con cuidado médico, con información, también los bienes y productos como alimentos, documentos y también mejorando la capacidad gubernamental y, por supuesto, la abogacía para la migración. La mayor parte de nuestro personal está dentro de las fronteras de Venezuela, la respuesta humanitaria en Brasil en cuanto a las operaciones. Nuestra línea de acción es la información, la medición de la información, de lo cual yo soy responsable en Brasil. La IOM es jefe en producción de migración y sus estadísticas, y por eso es que estoy aquí. Tenemos una política global para producir información, la IOM, las estrategias de datos de migración, que nos muestra las tres fuentes principales de información: estadísticas, administrativa e innovadora. Brasil es un caso en relación a la abundancia de información. Tenemos nuestros colegas también. En el caso de la información de estadísticas, de IBG lleva a cabo lo que es el bloque de migración en este vocacional, y estamos realmente entusiasmados acerca de las posibilidades con estos datos. En el caso de la IBG administrativa, está involucrada con políticas federales, las cuales tienen interés en las salidas y la migración. Estamos aquí para hablar un poco acerca de la última, que son los recursos innovadores. La IOM, en el contexto humanitario, tanto como granos y otros, en este contexto, la recopilación y el uso de las estadísticas, la información administrativa, las estadísticas en general, es en lo legal y lo existentes y las nuevas metodologías. Yo les voy a mostrar uno de nuestros sitios web, es el portal de migración. Aquí hemos sistematizado la experiencia que nosotros tenemos en la información social. Aquí tenemos lo que hace la IOM en este campo, la movilidad humana y la migración. Tenemos definiciones, desarrollos recientes, en nuestras palabras. Tenemos tutoriales
y muchos enlaces de las normas, el potencial, los datos, muchos estudios que a lo mejor pueden ayudar a todos. Por lo tanto, también tenemos aquí el enlace para nuestro banco de experiencias. Aquí, con ejemplos sistematizados. Y les voy a mostrar algunos en un minuto más. Antes de eso, quisiera mostrarles lo que se encuentra en esta diapositiva. El primero es el manual para la mejora de la producción y el uso de los datos de innovación para el desarrollo. Pertenece al grupo de migración global de la IOM. Tiene el consenso de las Naciones Unidas sobre Big Data, que incluye los datos móviles. El segundo documento es el informe del grupo de trabajo hemos hecho nuevos temporalmente. Y el último, lo recomiendo profundamente, es la migración para Big Data. Nos lanza la Alianza para la Migración de Big Data. En este tenemos una serie de iniciativas en las Naciones Unidas y en Europa, y con esa innovación para el desarrollo. Por lo tanto, la migración de Big Data, punto 3, los fondos móviles, los datos basados en sensores, los datos internacionales, que son datos que se basan como Facebook, Twitter, LinkedIn. Los medios sociales tienen información acerca de la información sociodemográfica, incluyendo el control y el control de la residencia. Coleccionan de Perú, que tiene investigación para obtener los indicadores en la región. Y Colombia, que hace este estudio en 2 tendencias para investigar dónde los inmigrantes quieren ir. Si colocan el intercambio en Google, como con Colombia, como con Brasil, para poder ver qué es lo que investiga la persona. Y estos son los datos de observación. La mayor parte de las imágenes satelitales en IOM se han hecho los dibujos sobre los países. Y aquí tenemos y acá tienen estrategias para poder utilizar ambos, geolocalización en las medidas sociales. Solamente esta es la forma en que nosotros trabajamos en todos estos aspectos, pero acá estamos para hablar de lo que son registros de detalles de llamadas,
los administradores de FDR pueden ayudar a los gobiernos y a las organizaciones de ayuda humanitaria para responder más efectivamente a desastres humanitarios. Los CDR que son recopilan registros digitales recopilados por operadores de red, y es muy importante que the location of the calling and receiving and approximate by the location of the cell tower to which the SIM card connects during the mobile phone call. So CDR collects details calls logs to provide detailed spatial temporary estimations of population, displacement, and movement, while protection customers to the privacy, because you don't have names or personal information. But it's a good method to make to understand massive displacements. In este caso, lo que ustedes deben hacer es identificar el movimiento del teléfono celular. Esta permite predecir los flujos y tendencias de las migraciones y cuáles son los patrones de las migraciones internas que se utilizan para hacer seguimiento utilizando datos tradicionales. Tenemos ejemplos en TI y hoy la Organización Internacional utiliza también la ubicación de esto respecto de la magnitud y duración de los movimientos de las personas en tiempo real. Así que podemos tener una excelente imagen, una pantalla perfecta de la situación actual. Para nosotros, en las Naciones Unidas, entrega una matriz del movimiento de la población para que nosotros podamos entregar una asistencia de una manera oportuna. Y este es el método más común para poder utilizarla, pero hoy también nosotros utilizamos dos otros tipos para recopilar datos. Y voy a hablar ahora con el colega de Ecuador cómo lo hacen ellos. Entonces, los colegas de la OIM de Ecuador utilizan CDR junto con Investigación Internacional para asesoría y consultoría. Ellos eligen los perfiles acá, utilizan para poder recibir y hacer llamadas a Venezuela o sitios web con los puntos cuando hay una demanda de geoanálisis en las páginas de Venezuela o solicitudes de instituciones bancarias de Venezuela, como el Banco de Venezuela o bancos provinciales. Una metodología para poder determinar que la línea de telefónica sí pertenece a una persona venezolana. Lo que hace el llamado es detectar el componente del teléfono de manera que la empresa puede hacer llamadas y análisis de la llamada, así que no hay problema de protección de datos en la web para el análisis de estos datos. Los colegas han podido estimar cuál es el flujo migratorio de Venezuela a Ecuador. En Brasil, los venezolanos van a la frontera, migran hacia la frontera entre Venezuela y Brasil. En cambio, en Ecuador están mucho más distribuidos y diseminados los migrantes en todos los estados de Ecuador. Así que en este ejercicio los detalles eran generar registro celulares de suscriptores de teléfonos móviles de Claro según su distribución en Ecuador, dentro de Ecuador, identificar las personas exclusivas que han hecho o llamadas o recibido llamadas de destino Venezuela en el estudio con su línea celular al final del periodo, identificar las personas individuales que navegan por las páginas web con el dominio VE Venezuela o
en sitios importantes de Venezuela en el periodo de estudio y están activos en su celular al final de este periodo. Determinar las 5 cantones de residencia que tienen la mayor densidad de usuarios, claro, que cumplen con el perfil OIM de residencia para poder determinar y entender dónde están los venezolanos y aplicar las técnicas de expansión de información para extrapolar la información a la población total estimada por el grupo que hizo este estudio durante los meses del periodo de estudio de los cantones en Ecuador y construir un panel de información que permita visualizar los patrones de reubicación de residencia y reubicación de trabajo de los usuarios con este perfil. Los colegas, luego de este ejercicio, ellos han hecho investigación, han ido a hacer encuestas de hogares con estos datos. Ellos utilizan esta metodología para identificar las regiones de migrantes venezolanos y luego de eso ellos aplican encuestas, una gran encuesta más tradicional. El CDR es una muy buena herramienta, pero debemos trabajar juntas con otros estudios para poder entregar un escenario mayor y una imagen mayor. Y ahora, entonces, yo voy a mostrar otras experiencias acá de nuestros colegas de Colombia. Colombia no usaron el experimento CDR en sí, pero sí están utilizando el experimento teléfonos celulares. Ellos han utilizado la Wi-Fi de todos los migrantes en todas las fronteras de Colombia, ya sea la frontera con Perú, Ecuador, Venezuela, todas las fronteras distribuyeron Wi-Fi gratuito para los venezolanos, venezolanos y otras personas, para que evaluaran el Wi-Fi. Tenían que ingresar sus datos y contestar un breve cuestionario y el cuestionario iba cambiando cada cierto tiempo para poder recopilar más información. En este caso teníamos teléfonos, pero no tenían datos más globales o más integrales porque no todos tenían acceso a Wi-Fi. Y acá es un experimento bastante interesante. Y nuevamente, respecto al sitio web del portal de datos de migración, acá tenemos algunos ejemplos. La mayoría de los ejemplos han combinado investigación CDR con otras investigaciones. Por ejemplo, combinación de datos satelitales con SDR para mapear movimiento de comunidades transfronterizas. Es datos de telefonía móvil con metadatos y datos oficiales de estadística, y también nos ha ayudado a evaluar la integración social de los migrantes en el lugar de destino. Y estos son algunos ejemplos que tenemos en estas. Es una base de datos experimental para la Alianza de Migraciones. SDR también ha servido para buscar patrones de transferencias de movilidad muy valiosa, pero para la OIM, para nosotros ahora estamos estudiando el uso de SDR para tráfico de blancas, de seres humanas, con información recopilada de llamadas telefónicas y datos y nueva tecnología intercambiado, pueda entenderse las tendencias también del tráfico de personas y también para entregar una asistencia focalizada y oportuna cuando las personas lo requieren. También podemos analizar patrones de tráfico y de desplazamiento crónico. Mi presentación es breve, pero muchísimas gracias por el lugar, la oportunidad. Intenté usar correctamente mis 20 minutos, así que muchísimas gracias, Mario. ¿Me pudieron comprender bien?
Sí, muchísimas gracias, Cintia. Ha sido una muy buena presentación. Hemos podido entender un poco más sobre la migración en América del Sur. Muchísimas gracias. Y ahora nuestro segundo orador es Lorena Ciclaure. Ella viene de Georgia, es miembro de UNPGG. Su presentación es sobre cómo puede usarse los datos de celulares para evaluar el fenómeno de migración. Lorena, muchas gracias y usted tiene la palabra. Muchísimas gracias. Voy a compartir aquí mi pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla acá? Sí, sí la podemos ver. Muchísimas gracias entonces por haberme invitado y por darme la posibilidad de presentar el trabajo que usamos, las pautas metodológicas de Naciones Unidas para uso de datos de teléfonos móviles en estadísticas de migración. Yo trabajo en Georgia en el departamento de estadística, en la oficina Geostat en Georgia. Ahora primero voy brevemente a presentar Geostat. Geostat es la entidad legal de derecho público cuyas actividades tienen que ver con establecer, no producir, sino establecer estadísticas y diseminar información de acuerdo a la legislación de Georgia. Ha sido implementada por el coordinador del Sistema de Estadísticas Nacionales y las actividades se basan en lo que establece los estándares internacionales y la ley de estadísticas oficiales de Georgia. En 2019 el gobierno de Georgia aprobó la Estrategia Nacional para el Desarrollo de Estadísticas Oficiales para Georgia en el periodo 2020-2023. La idea principal, el objetivo del documento era definir un desarrollo general de un sistema estadístico nacional de Georgia para cubrir las necesidades internacionales y nacionales de estadísticas y identificar también las áreas prioridades. Y quiero destacar que una de las prioridades para estadísticas de Georgia ha sido las estadísticas de migración en nuestros países, producir Big Data y también estadísticas de turismo y de migración en nuestro país. También tenemos el placer acá en Geostat, en el grupo de trabajo de Big Data para estadísticas oficiales. Hemos trabajado en el desarrollo del manual para el uso de datos celulares móviles. El subgrupo de estadísticas de migración dirigida por el equipo de Geostat con el apoyo de Positium, el JRC de la Unión Europea y la UNSD. Hemos trabajado también para poder producir estadísticas de migración y presentar información de fuentes estadísticas, definir los algoritmos y aseguramiento de calidad y procesamiento de data. Con esta definición está definida para presentar las estadísticas de migración. Es una concesión de la Comisión Estadística de Naciones Unidas en marzo del 2021. Acá puse un link del manual, el manual que fue publicado en la página, en el sitio de las Naciones Unidas, y les recomiendo visitar este sitio web que está acá en la transparencia, donde van a encontrar todos los libros y todas las publicaciones, no solamente sobre migración, sino también hemos desarrollado un manual sobre estadísticas de turismo, sociedad de la información, información sobre estadísticas de desastres y, por supuesto, estadísticas de migración. Se sabe que el concepto de la integración de la migración
Es un cambio de país de residencia que es relativamente fácil de entender, pero es bastante difícil de captar, porque la movilidad humana no es un proceso descriptivo, se movían permanentemente y también estamos siempre cambiando su lugar de residencia. La gente no cruza las fronteras legalmente, no todos, y a veces no se informa que se están moviendo. Entonces necesitamos tener la migración para producir las estadísticas de migración. A pesar de las fuentes de datos tradicionales, las fuentes de población y registros, se considera como la fuente única para las estadísticas de migración, pero incluye limitaciones. La primera limitación, incluyendo el censo, es que se conduce cada 10 años el censo. La segunda limitación se debe a la captación de los inmigrantes. Es muy difícil durante el censo de población recopilar información porque, por ejemplo, si todos los miembros de la familia dejaron el país, no es fácil y recopilar este tipo de información. O a veces hay miembros de familia que temen darles información acerca de los miembros irregulares. El censo de población, por lo tanto, no es una buena fuente para producir las estadísticas de inmigración. Los registros de población también tienen sus limitaciones. A veces la gente no recuerda de que se van a mover dentro del país o cuando cruzan las fronteras. Y estoy hablando de la internación de movilidad. Administrativamente, los datos se pueden dar para las estadísticas de inmigración, pero es más bien cuantitativo, más bien que cualitativo. El uso de estos datos de fondos móviles tiene la oportunidad en cuanto a tiempo, el acceso a información de estadísticas previamente no disponible para producir nuevos indicadores, la oportunidad de calibración para los datos existentes, las resoluciones en cuanto a espacio y oportunas. Cuando estamos hablando acerca de una definición de la migración interna, principalmente se influencia en la definición de los países. Cada país utiliza su definición para la población usual. Cuando se analiza los datos móviles, vemos lo que se asocia con 50% menos un principio. Aparte de estos datos móviles, hay que observar a las personas durante varios meses o más, considerándolas como los residentes usuales de la municipalidad. Las formas de comunicación, como las conexiones internas, han sido vistos en la primera parte de los 12 meses en una municipalidad. Y si lo mismo ocurre en la segunda mitad o es superior, se puede considerar a esta persona como migrante interno. Sin embargo, esta historia no es suficiente para definir a los migrantes. Es el número de conexiones en cuanto a comunicación que es esencial para especificar el tiempo basado sobre la idea de los datos y se puede distinguir entre la población diurna y la población nocturna. De acuerdo al punto del 0 MPD, el concepto de migración puede ser definido como la internación de la movilidad de súbditos y se va a necesitar identificar a los migrantes. Se puede aplicar el criterio de 12 meses. Cuando estamos hablando
Y cuando vamos a utilizar estos datos móviles para producir las estadísticas oficiales, es importante considerar los efectos de frontera, la disponibilidad y calidad de la información sociodemográfica es muy importante. Y las limitaciones pueden ser la completitud y la certeza de los datos. Esto depende del tipo. Es crucial obtener los datos de todos los operadores de teléfonos móviles que existen en el país, ya que si una persona cambia su operador móvil, va a dificultar las actividades de él o de ella. Y el MPD puede ser difícil de tener acceso desde los monitores o operadores y tiene que ver con los aspectos legales y la privacidad. A veces también es difícil tener acceso a estos datos para la confidencialidad comercial. La certeza geográfica de lo que se llama el tossing, incluso si una persona está en un lugar, en su móvil se puede conectar a diversas antenas y hacer un switch automático. ¿Cuál es la discrepancia entre la población objetivo y los usuarios de teléfonos móviles? Solo los suscriptores son la población objetivo, que incluye todos los individuos que residen en el país. Cierta gente no tiene los teléfonos móviles para nada y hay otros que difieren en número. Hay números que no son exactos, sino a las compañías para la reubicación de los datos. De acuerdo a las experiencias aprendidas, hay los aspectos legislativos a considerar. Y esto varía mucho de país a país y en muchos casos la ley no permite que los datos móviles sean utilizados en las estadísticas. Hay una compilación de condiciones para las políticas de compartición de datos. La legislación es muy importante y produce un gran reto para utilizar estos datos móviles para estadísticas oficiales. Las oficinas de estadísticas al mismo tiempo tienen que pensar que se necesita buena infraestructura de informática y con esta infraestructura también es crucial. Y final, pero no por eso menos importante, el acceso a los datos o el modelo de sociedad también es muy importante, porque los datos móviles requieren acceso a los datos de cooperadores móviles y tal sociedad son muy importantes. Los países tienden a tener los operadores en el país. Puede ser un reto considerable tener acceso a los datos que cubre todo el país. Varios pueden tener diferentes normas por los datos que recopilan o por los datos que quieren suministrar para las estadísticas de teléfonos móviles. Es muy importante pensar en el modelo de sociedad. Por ejemplo, en Georgia, Geostat no tiene acceso directo a los datos de los operadores de redes móviles. Entonces tenemos la Comunicación Nacional que tiene acceso a los datos móviles y les muestran cómo producirán estos algoritmos y mandarán de vuelta los resultados. Es cierto y vale la pena mencionar que en Georgia los proyectos MPD aún esperamos tener oportunidad de probar nuestras metodologías que he descrito durante esta presentación sobre los datos reales. No sé si ustedes tienen alguna pregunta, yo con gusto se las responderé. Muchas gracias.
Gracias, Sharina. Ha sido una presentación muy exacta. Ahora nos preocupan las limitaciones y las lecciones aprendidas acerca del uso de los CDR para los propósitos de migración. Estamos abiertos a respuestas y preguntas. Si tienen alguna, colóquenlo en el chat y vamos a responder. Para recomenzar, tengo una pregunta para ambos presentadores. ¿Cómo piensan ustedes que las estadísticas nacionales hacen sus trabajos en cuanto al tema de la migración? ¿Incluye estos temas? ¿Buscan distintas formas en cuanto a cuantificar la migración? Cintia, ¿podrías tú responder esta pregunta? Y después de ti, Sharina puede responder. Bueno, como dije en mi presentación, Brasil es un éxito, un caso éxito de la información, porque tenemos mucha información en Brasil, tanto en cuanto a las estadísticas como a lo administrativo. Me gustaría hacer una provocación incluyendo las preguntas de migración en la investigación continua. Los otros países no son como Brasil. Tenemos muchas visiones aquí donde no tenemos una buena estimativa de los migrantes en la región. Por lo tanto, en un cierto contexto, como en el Caribe, tenemos los estimados que utilizan Facebook, porque no tenemos otra forma de poder tener actividades de comunicación. He visto bastante y la demografía es nacer, morir y la inmigración. Y para nosotros en IOM, este es el centro de lo que se hace. Enfatizamos la necesidad de que nuestros estudios, en nuestros planes, tienen esta información. Pero no tenemos una buena estimación y por eso pienso que es maravilloso que tengamos nuevas formas de obtener estos datos. Gracias. Muchísimas gracias, Sharina. ¿Puedes dar tu opinión ahora, su opinión, Sharina? Sí, hoy hemos visto en los decidores de política, aquellos que son eficientes, tenemos que tener datos en tiempo real. Lamentablemente, las fuentes tradicionales no pueden permitir acceder a herramientas que se producen en tiempo real, a estadísticas en tiempo real. Tenemos que encontrar fuentes de inteligencia para poder considerar, y los datos móviles pueden ser una fuente adicional para mejorar la calidad de los datos existentes y para generar también una recopilación de datos mejor para ayudar a los políticos que deban abordar y responder a las necesidades de nuestros usuarios. Creo que debemos usar Big Data, debiera ayudar en muchos aspectos, pero como mencioné en mi presentación, hay que producir Big Data
para producir, el uso para producir estadísticas sigue siendo difícil y tenemos que trabajar con los políticos y decidores creo que se puede usar mucho para poder producir estadísticas, los Big Data. Muchísimas gracias. Acá yo no estoy segura si es que tenemos más personas. María, yo tengo el colega acá dentro del grupo, pero dice que no puede, sí está bloqueado mi colega. Bien, yo no sabía eso, disculpen. Entonces, muchísimas gracias. Yo entiendo de que la migración es un tema muy desafiante en términos demográficos, porque si pensamos en los censos, nosotros hemos tenido censos cada 10 años o cada 5 años. Es demasiado tiempo para el fenómeno de la migración, porque los movimientos de las personas son mucho más rápido, así que tenemos que pensar en otras formas de poder recopilar información sobre migraciones. No es suficiente con los censos. Tendremos que pensar en una forma, porque tenemos que esperar mucho tiempo para tener estas cifras. Cintia, yo le voy a decir a los investigadores del IBGE que coloquemos la migración dentro de nuestros servicios continuos. Creo que es muy interesante hacer esto. Pero, como dijo Sherin, no es un tema fácil de implementar porque las personas normalmente no se sienten cómodos en contestar este tipo de preguntas, dado que están conscientes y piensan en problemas de su propia seguridad personal, porque no son migrantes legales, así que a veces no están dispuestos a contestar muchas preguntas sobre migraciones. No todos, pero tienen preocupación en responder a ciertas preguntas. Y es otra dificultad que se junta a las demás dificultades existentes. Pero yo tengo acá, nosotros tenemos algunas preguntas acá en el chat. Voy a ver si es que puedo ver algunas preguntas en el chat. Tadeo dice que hay muchas dudas respecto de la eficiencia de las metodologías y él quisiera escuchar algo respecto sobre el equilibrio o el balance respecto de las ventajas y desventajas de utilizar estas nuevas metodologías. ¿Podrían alguna de ustedes una respuesta sobre ventajas y desventajas de utilizar estas nuevas metodologías en general? Y también bien, voy a ir primero. Las oportunidades que ofrece Big Data se encuentran con bastantes dificultades o desafíos. Tenemos legislación sobre protección de datos. Tenemos también problemas de privacidad también de las llamadas, sobre la información también. En la OIM, si la persona
no sabe a dónde va la información y si es adecuada, las personas usan el teléfono, el celular, y los que usan, deben entender no Big Data, sino grandes cosas de Big Data, sino pequeñas palabras que puedan utilizar y que ellos entiendan cómo se va a usar esta información y también para poder solventar problemas de privacidad. Creo que el problema más grande es el sesgo del Big Data. Creo que los censos y las encuestas de hogares son y buenas muestras, un buen muestreo, son buenos muestreos, son estadísticas, son estrictos. En cambio, los Big Data no tienen esa integridad y también tenemos problemas analíticos y técnicos y legales también. Nosotros a veces no llegamos a conclusiones que a veces no coinciden. Creo que estos son los desafíos o dificultades, pero yo por ejemplo, en el terremoto de Nepal tuvimos un terremoto de una magnitud de 7,8 grados con 2,8 millones de personas desplazadas internamente en Nepal. Fueron enormes movimientos de personas y que no están recogidos en los censos de manera oportuna y de manera correcta para las decisiones políticas. Big Data puede hacer investigaciones en tiempo real en estos casos de información tan masiva. Así que yo creo que lo que debemos entender es que el uso y objetivos de ambas metodologías, ¿cuáles son? Porque al final, como dije en mi presentación, creo que CDR son un buen instrumento de investigación junto a las otras metodologías, junto con otros instrumentos. Y lo mejor que otros países no tienen es lo que tenemos acá en Brasil, y en otros países que no son Brasil no tienen ningún dato. Para nosotros, para las políticas, como dijo Shoren, es muy importante para la formulación de política. Es muy importante tener estos datos. Gracias. Muchas gracias. Y Shoren. Sí, muchísimas gracias por la pregunta. Yo al respecto, no voy a repetir lo que son los problemas o desafíos, pero también hay muchas ventajas. Primero, por ejemplo, en Georgia, nosotros tenemos migración interna medida con los censos de población y no teníamos registro ni fuentes administrativas para generar datos de migración interna. El censo se hace cada 10 años, así que nosotros necesitamos tiempos más oportunos. Nosotros los datos móviles nos permiten llenar esta brecha. Esa es primera ventaja. Al mismo tiempo, los datos móviles tienen la precisión. ¿Qué quiero decir? Puede observarse migraciones en áreas muy pequeñas de un cierto lugar. Usted puede ir a nivel de municipalidad y esto es muy importante. Por cierto, los suscriptores son distintos a la población en general, pero como yo ya lo dije, podemos usar métodos indirectos para evaluar y ayudar a poder llenar las brechas de datos. Nosotros no recomendamos utilizar datos de fuentes tradicionales para estadísticas de migraciones. Nuestros políticos tienen que tener estadísticas de migración en tiempo real. Afortunadamente, nosotros no podemos producir a nivel trimestral, mensual, anual.
Los Big Data es la solución para también estas necesidades y estas brechas de producción de estadística. Muchísimas gracias, Shireen. Vemos muchas preguntas respecto a dilemas para monitorear los celulares. Tengo que aclarar que nosotros no monitoreamos los celulares. Nosotros solamente utilizamos datos que son generados por las compañías telefónicas. Ellos ocupan los CDR para la facturación, para cobranza. Por lo tanto, si hay que pagarlo, hay que pagar la factura por el uso de celulares. Ellos generan data y nosotros usamos los datos que ellos generan para estadísticas. Los datos son anónimos, no tenemos el nombre de la persona y nosotros no evaluamos lo que hablaron, el llamado que están compartiendo. Tenemos CDRs, solamente el número telefónico. Nosotros incluso no necesitamos ver el número del teléfono. Nosotros, los coordinadores geográficos, las coordenadas geográficas de la torre donde se usó la comunicación. Así que no es que Big Data coordina nombres de personas, es la torre y el tiempo, la duración, el tiempo, el día de llamada, si fue un mensaje de texto o un llamado. Así que no estamos monitoreando, utilizamos los datos que producen las compañías telefónicas. Así que para poder ver, si vemos cualquier problema, no vemos acá que haya problemas éticos ni legales. Es para aclarar, porque veo muchas preguntas en el chat. Nosotros no monitoreamos, no hacemos un seguimiento de los usuarios de celulares. Así que está bien usar este tipo de datos. Tenemos ahora más preguntas, pero no tenemos tiempo suficiente para las respuestas. Así que tenemos solamente 2 minutos para terminar acá. Andrea, por favor, Andrea, ¿podrías guardar las preguntas del chat y me las envías de modo que yo se las comparta a Shireen y a Cynthia para poder contestarlas, para que ellos puedan darle retroalimentación respecto al público, a las personas que han hecho las preguntas? Y entonces quiero agradecerles por asistir. Hemos tenido muchas personas presentes en la conferencia. Tenemos ahora más de 100. Tuvimos en un momento 140 participantes. Ahora vamos a tener un tiempo de vacaciones para las fiestas, pero regresamos en febrero. En febrero tenemos un webinar sobre tasas y creo que espero verlos de vuelta para entender un poco más sobre el uso de datos móviles, y les agradezco por haber compartido hoy con nosotros. Hasta luego y que tengan unas lindas fiestas, muchas lindas fiestas de Año Nuevo para todos.